Taba Networks presenta. Hola, muy buenas noches. Ya saben que estamos muy contentos de estar con ustedes cada miércoles para promover arte, ciencia y mucha reflexión política. Eso es lo que deseamos. Hoy teníamos, ya saben que una de nuestras preocupaciones más importantes es la democracia. Así que hoy estamos con el consejero electoral Ukip Espadas, al que estimamos mucho, ya lo consideramos como parte de la orquesta filosófica, porque queremos hablar de la proyección, de qué esperamos en este futuro del INE. Me siento como si les contara cómo se sienten después de esta batalla, cómo quedaron, cómo ven el ánimo y demás, porque sí tenemos nuestras preocupaciones. En aquella reunión que hubo aquel 13 de noviembre, si no me equivoco, un domingo, con el tema del INE no se toca. Bueno, yo siempre he dicho, si el himno ha sido tocado ya varias veces, como que no se toca. Pero bueno, independientemente de eso, pues hubo grupos de gentes que se identifican con lo que llamamos la derecha principalmente. Y precisamente tocó una yucateca por ahí, que ya había insultado al presidente en el avión y que le entrevistan y que dice que López Obrador es un indio patarrajada y uno dice, mira, ahí está un retrato del tipo de gente que tenemos de un lado de las cosas. Obviamente es racista, es ignorante porque López Obrador es nieto de español y es incongruente porque ella no se veía que fuera personaje directo de la familia Montejo en Yucatán, por ejemplo. Y frente a esa imagen que se puede dar del INE ahora, del sector que lo apoya, habría que manejar también una imagen del INE, de lo que la gente piensa, de recuperar el sentido que tiene el Instituto Nacional Electoral. Lo han puesto también como si fuera el INE el que decide si hay democracia o no hay democracia, cuando la democracia está en la base, las instituciones son producto de la base social y no obedientes de lo que digan las instituciones, o no debe de ser. Ya escucharemos tu opinión. Y sobre todo eso quisiéramos saber, ¿cuál es la proyección que tú ves? Ahora vienen 3 nuevos consejeros, ¿no? Cuatro. Bueno, 3 consejeros y el presidente, o la presidenta. Entonces, ¿qué esperas tú de todo esto que viene? Mira, bueno, si me permites empezaría yo con tu introducción. Sí, recuerdo muy claramente las expresiones de esta señora y pues me parecen expresiones tremendamente inadecuadas para una sociedad, más que para una sociedad democrática, que sí, para una república, ¿no? Es decir, la república parte de la concepción básica de que todos somos iguales. Claro. Es decir, las personas que nacimos en este país o que adquirimos nuestra nacionalidad, tenemos la misma calidad y debemos en principio tener los mismos derechos. Pero también quiero decir que esta señora pues no es representativa de el apoyo que socialmente tiene el instituto. El instituto, dependiendo de las encuestas, tiene entre el 65 y el 75% de calificaciones positivas. Y ciertamente creo que estamos afortunadamente muy lejos de tener un 75% de población beligerantemente racista y clasista. Luego habrá que discutir qué cosas del semimilenario racismo mexicano sobreviven y permean en exceso la sociedad. Pero gente que salga a reclamar desaforadamente la exclusión de otros, me parece que son sectores muy menores y ciertamente el INE, en la medida en que proporciona un servicio muy amplio, pues en ese 75% de apoyo que tenemos en las encuestas, pues hay gente de todo tipo, gente con la que yo puedo coincidir ideológicamente y ciertamente gente con la que no. Pero bueno, recordemos que en democracia, en principio,
los malos y los buenos tienen los mismos derechos también. Sí. Y bueno, pasando a la cuestión del instituto en esta coyuntura, a ver, ciertamente es la coyuntura más difícil que ha tenido no la autoridad electoral, sino el proceso de desarrollo electoral democrático de México. El INE es una expresión, digamos, es la cristalización de décadas de lucha de los mexicanos por constituir autoridades electorales que garantizaran elecciones limpias. Por eso fue la enorme presión social por sustituir la vieja Comisión Federal Electoral, que era un órgano del Poder Ejecutivo materialmente, por un instituto primero descentralizado y luego autónomo. Y esto tiene una serie de implicaciones en cuanto a la relación de este instituto con la sociedad y con los que se disputan el poder político, que debidamente son los partidos políticos. Yo lo he dicho siempre, soy un partidócrata, creo que los partidos políticos son la forma idónea de organización política de la sociedad y que ellos deben de ser quienes encabecen la disputa política sin detrimento de las candidaturas independientes, de las organizaciones de la sociedad civil y de muchas otras expresiones de la vida política que no son necesariamente las que acuden a las urnas, aunque no está mal que pudieran hacerlo. Eso en este momento es muy limitado en México, existe, y bueno, lo otro no ha crecido, no nada más porque los partidos políticos sean dominantes, sino porque en general los partidos políticos le garantizan a la gente mínimas cuestiones, no un cierto comportamiento político, basta ver lo que han hecho con los años, un programa político que si bien hay ciertos desdibujamientos y confusiones, también es real, y esto es especialmente notable en la Cámara de Diputados, que los partidos políticos sí defienden programas distintos en materia económica, en materia social, en materia política. Otra vez, esto hoy puede ser un poco confuso por lo extraordinariamente crispado, ríspido de las relaciones políticas y partidistas. Pero bueno, en un contexto en el que México cedió, la sociedad le dio a su país elecciones limpias, el INE es la institución en donde esto se cristaliza, se materializa, y que posteriormente a estos primeros logros, estoy hablando del 90 y el 96, cuando el IFE logra su autonomía, y como parte de esto ha sido una autoridad muy confiable, no nada más para la sociedad, sino para la clase política en general. Por eso, por ejemplo, en alguna ocasión el PRD acudió al IFE para que el IFE, o era ya el INE, no lo recuerdo, para que sea la autoridad electoral la que organizara sus elecciones internas. Por eso las leyes gradualmente le han ido dando al INE cada vez más facultades, obligaciones y en consecuencia también, hay que decirlo, cargas laborales y orgánicas, porque cuando la ley dice, y ahora el INE va a monitorear a los medios de comunicación, hombre, eso se pone en unas cuantas líneas en la ley, pero en la práctica esto es un trabajo que consume docenas, cientos a veces de personas, dependiendo de los momentos, aparatos, equipo técnico, análisis, muchísimas cosas, más las implicaciones jurídicas, que eso te mueve todos otros mecanismos cuando alguien viola la ley, cuando los concesionarios no cumplen, cuando los partidos políticos incluyen cosas indebidas, en fin, que está muy fácil darle más atribuciones a la autoridad electoral. Hombre, tan fácil tampoco, es un decir, pero lo cierto es que esto sí ha hecho que el INE crezca, ha hecho que sus costos aumenten, pero también ha hecho que el Instituto Nacional Electoral brinde uno de los servicios electorales más completos del mundo, garantizando la equidad en distintos espacios que en otros países no son materia de vigilancia por parte de la autoridad electoral. La expedición misma de la credencial de elector, en muchos países del mundo, la inmensa mayoría de los países del mundo, no hay un documento expreso para votar. Lo que se utiliza es la cédula de identidad. En México no tenemos cédula de identidad, lo que ha existido históricamente es la credencial de elector. Tú y yo usamos aquella vieja credencial permanente de elector, que era un cartón como de este tamaño, sin fotografía, con la firma o la huella digital, según el caso, y sin ni el más mínimo control de seguridad. Bueno, todos estos servicios
son servicios que la sociedad recibe y que valoran desde abajo hasta arriba. Es decir, si uno consulta con el ciudadano de a pie de cualquier nivel económico, va a encontrar un elevadísimo nivel de satisfacción con la credencial de elector como instrumento de identificación. Porque además, como nunca antes en la historia del país, a partir del uso de la credencial de elector con fotografía, la inmensa mayoría de las mexicanas y mexicanos ya tenemos una identificación oficial reconocida, válida e infalsificable. Y si nos vamos hasta arriba, al presidente de la República, veremos cómo el presidente de la República con cierta frecuencia utiliza, por ejemplo, información del monitoreo de medios o información de las encuestas del INE y otro tipo de información. Los partidos políticos de uno y otro, de los distintos colores, utilizan muchísimos de los servicios que el INE proporciona. Entonces, el INE es una enorme máquina, sí, es una máquina muy grande, pero que proporciona una cantidad descomunal de servicios a la sociedad que tienen que ver con la realización de elecciones equitativas, pero que transita por procesos de regulación y vigilancia de muchísimas cosas. ¿Qué pueden decir o no los precandidatos en un momento u otro, los aspirantes cuando todavía no son precandidatos? ¿Cuáles son los momentos para hablar de cuestiones, para pedir el voto? Eso lo dice la ley, pero los que lo tenemos que vigilar e implementar en la práctica somos nosotros. Pero bueno, entonces, todos estos servicios, para aterrizar en lo que me preguntas, se van a ver severamente afectados en el caso de que la reforma se apruebe en los términos en que está hoy y que presumiblemente se aprobará, terminará su proceso de aprobación en los próximos días. La medida que más afecta la calidad de las elecciones que el INE puede proporcionar es la eliminación de su estructura distrital. Al día de hoy, el INE trabaja con 5 personas en diferentes funciones en cada uno de los 300 distritos, que se encargan del registro de electores, de la organización electoral, de la capacitación y de la dirección en general de las tareas del instituto a nivel territorial. De conformidad con la ley, el 80% de este personal, más del 80% en realidad, porque además pasa de ser 300 a 260 instancias territoriales, y en cada una se trabajaría con un solo vocal operativo que materialmente no tendría la capacidad para desarrollar las tareas que hoy desarrollan 5 personas, que son profesionales, que han competido en concursos abiertos por la posición que ocupan y que una vez contratados siguen recibiendo capacitación y que además pues van adquiriendo experiencia proceso tras proceso. En la nueva ley lo que se pretende es que este personal despedido se contrate quien hará esas tareas solo temporalmente dentro de los procesos electorales y no a lo largo de todo el ciclo electoral, que son los 3 años entre elección y elección. Esto además hacia abajo se traduce en nuevos problemas porque el reclutamiento de funcionarios de casilla ya no se haría con un proceso complejo de 2 etapas de insaculación, visitas y revisitas, que es como se hace ahora y que es un proceso barroco, hay que decirlo, pero que es un proceso barroco que garantiza que cuando tú vas a la casilla, la persona que esté ahí esté desvinculada de cualquier partido político y que si eventualmente alguien se cuela, no va a repetir en el próximo proceso electoral. Antes los funcionarios de casilla eran materialmente eternos y eran operadores del partido de Estado para garantizar que en cada casilla ganara quien tenía que ganar. Entonces, bueno, ahora el proceso se hace mucho más ligero y en consecuencia la estructura de funcionarios de casilla se debilita. Al precarizar esta estructura, desde la organización a nivel distrital hasta los funcionarios de mesa de casilla, lo que ocurre es que por los mecanismos de contratación temporal que se pretende imponer, esto haría la estructura con la que el INE recibe los votos de la ciudadanía vulnerable para ser penetrada por grupos organizados, que pueden incluir operadores de grupos políticos u otro tipo de operadores de organizaciones que ni siquiera tengan un foco fundamental en las elecciones en general o en la vida política del país, sino que tengan la capacidad orgánica
para intervenir elecciones en este municipio, el municipio de más allá, una zona del país, una región de un estado. Es decir, se fragiliza la estructura, se hace penetrable desde el exterior al eliminar a los profesionales que hoy hacen esa tarea de manera permanente y en consecuencia se pone en riesgo la integridad misma de la elección. Pero no solo eso, no se trata nada más de que hagan la estructura del INE penetrable, se trata de que al hacerla frágil, no sabemos en qué medida va a ser penetrada y en cuál no. Y esto quiere decir que el riesgo de que un número significativo de casillas no se instale durante la elección aumenta, y aumenta mucho. A ver, yo no estoy diciendo que no se van a poder instalar. Lo que estoy diciendo es que el INE en la elección del 24 va a tener que enfrentar un riesgo mucho mayor de falta de funcionarios de casilla del que nunca se ha enfrentado desde los tiempos de la vieja Comisión Federal Electoral, ni siquiera ahí. Porque en aquella época, hombre, podía pasar cualquier cosa, pero el Estado controlaba un aparato descomunal y por supuesto llenaba todas las casillas con sus operadores. Hoy nadie tiene la capacidad de hacer eso. Nadie. Pues sí, hace falta, yo creo que hacía falta un diagnóstico lo más preciso posible, que te dijera en dónde sobra, en dónde falta, con claridad. Yo creo que hacían falta ajustes, yo trabajé ahí y me hacía falta, pero no así, incluso hay situaciones, de la ley había cosas en las que estaba a favor, como la de la lista, el voto por la lista, que le tienen temor a decir las cosas por su nombre, el sistema relativo proporcional, no me acuerdo qué nombre le estaban dando para no decir eso, porque pues contigo he coincidido en eso, ¿no? Hay un desdibujo de los partidos políticos y se entiende porque aunque efectivamente ya a la hora que están en la Cámara de Diputados se ve qué intereses concretos defienden, no es así en las campañas. No es así, en las campañas no sabes quién es quién y porque no sabes si ese tipo que sabe meter goles es de izquierda o de derechas, no sabes si la persona que canta bonito ya entendió que no va a cantar al Congreso, etcétera, todo eso que está muy desdibujado y que sí habría que hacerle algunas reformas, pero lo que la gente también debe entender, perdóname que tome la palabra tanto tiempo, Adelante. es que el peso que tiene el INE también es el resultado de cómo somos. El tener que hacer una credencial que no pueda copiarse es porque la gente buscaba o busca cómo votar 2 veces o 3 veces. Es verdad. Que si se tiene que vigilar que no existan las acciones corporativas que siguen existiendo, además, tristemente, es porque tiene un costo además, y es porque tienen la tendencia de que tú necesitas trabajo y automáticamente perteneces a un partido político o a una agrupación que a la vez pertenece a un partido político. En fin, muchas de las acciones que tienen que tomar y que hace tan pesado el INE es la actitud de los ciudadanos. Entonces, mejorar los ciudadanos es una de las formas que tendríamos que empezar para que no sea tan necesario tener un INE que sea tan vigilante. Decías que en otros países no se acostumbra esto de la credencial de elector, porque tampoco se acostumbra mucho lo que estoy diciendo, no existen tantos antecedentes de fraudes electorales, que en México el INE nació por eso, por las sospechas, sino y yo creo que algunas veces no solo es sospecha de fraudes electorales. Entonces todo eso deberíamos llevarlo como una meditación. Y me refiero también cuando aquella marcha del 13 de noviembre, pues es que no solo marcharon gente como la señora que te conté, también marcharon alguna vez, aquí platicamos con un amigo que trabaja en el INE, y dice, pues también marchamos nosotros en la defensa de nuestro trabajo, ¿no? Pero también marcharon y se vieron ahí Felipe Calderón y Fox. Entonces sí se quedó la impresión de que la oposición es la que está en el INE. Yo no digo que así sea, quiero aclararlo, pero en política lo que prevalece es lo que la gente cree más que la realidad. Vamos a hacer un corte y continuamos con este tema. Así los dejamos picados.
bueno, estábamos hablando de qué sigue en este INE, del comportamiento de la gente, y que nos hablaras de cómo se van a escoger los nuevos consejeros. Bueno, mira, a ver, los consejeros se escogen por un procedimiento complejo también. A ver, es que otra vez, sí, los procedimientos electorales son procedimientos complejos, pero cada uno de ellos responde a una solución para evitar que alguna fuerza política, partido, poder fáctico pueda apropiarse de etapas cruciales del proceso electoral, y ciertamente la designación de integrantes del órgano central de elecciones pues es algo pues, que se tiene que cuidar. Lo primero que hay que decir es que por esta misma razón, es decir, para evitar que cualquier carga política a la hora del nombramiento de los consejeros pueda marcar al órgano en general, es que los 11 consejeros electorales se eligen en 4 etapas. Es decir, un año se elige a 4, otro a 4, 3 años después a 4 y 6 años después a 11, de forma tal que el consejo no cambia de golpe y que siempre hay una mayoría de viejos consejeros frente a los nuevos consejeros. Esto está diseñado no en el supuesto de que van a llegar santos al consejo, sino de que si los técnicos que son escogidos a través de este proceso complejo tuvieran ciertas tendencias partidistas en función de quién los eligió, esto se va disolviendo con el paso de los años y no marca el tono general del instituto. Es un mecanismo que se usa y que ha funcionado. Se usa en los estatales, se usa en otros países, en fin. Es un mecanismo que funciona, que da estabilidad, da equilibrio y contribuye mucho a garantizar la imparcialidad del órgano. Bien, este año toca elegir a 4, incluyendo la presidencia. Esto es algo muy importante. El presidente, a ver, es lo que técnicamente se llama un primo entre pares, pero la realidad es que tiene funciones particulares, tiene capacidades particulares y que pues las características de quien presida el Consejo General serán un factor muy relevante para determinar la conducta de este órgano, su desempeño ante la sociedad y ante los distintos actores políticos. En la actualidad el proceso es el siguiente: se integra un comité técnico en la Cámara de Diputados conformado por personas conocedoras de la materia y de reconocido prestigio, que son los que van a calificar a los contendientes. Este comité se integra por 7 personas, 2 nombradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2 por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y 3 por la Junta de Coordinación Política. Estos nombres ya están dados, es decir, el comité ya se conoce a los integrantes del comité. Luego, el concurso se hace en distintas etapas. Lo primero que hay que hacer es acreditar que se cumplen los requisitos legales para ocupar el cargo, que tienen que ver con tener, no me acuerdo si son 5 o 10 años me parece que son 5 años de titulado. No me acuerdo bien porque cuando yo concursé ya tenía yo 30 años de titulado, así que no era un factor que me preocupara especialmente. No debes haber sido candidato ni dirigente de partido político en los anteriores 5 años y honestamente no te puedo decir cuáles son exactamente los requisitos, pero bueno. Entonces se revisa esta documentación, que la gente acredite. Siempre hay un número menor de personas que no acreditan. En el pasado proceso fueron 10 o 12 que solicitaron, pero no total. Hace 3 años, perdón, fue hace 2 años en realidad. Pasamos a la segunda vuelta 390, que sustentamos un examen de conocimientos. Que pues es eso, sobre historia del desarrollo democrático del país, sobre cuestiones legales, sobre distintas áreas del conocimiento electoral. De ahí se seleccionan a otro número, me parece que 80 mujeres y 80 hombres, no recuerdo exactamente, que pasan a la tercera etapa, que consiste en la presentación de textos, una carta de motivos, una carta de intención, una exposición de motivos, un ensayo sobre el tema electoral
y una valoración curricular y de aptitudes. Los que pasan esta etapa pasan a una tercera etapa, no, cuarta etapa, ya no me acuerdo, cuarta etapa, que es una entrevista, ahí sí, una entrevista personal con los integrantes del comité. Finalmente, después de las entrevistas, el comité integra una quinteta por cada cargo en disputa. Es decir, para este año serán 4 quintetas, 3 para consejeros, una para presidente, cuidando desde luego la paridad. Y bueno, pues sobre esas quintetas ya los partidos políticos discuten, negocian, acuerdan. Hace 2 años se logró un consenso en las 4 quintetas que fue votado. La ley exige, la Constitución exige que los consejeros sean aprobados por 2/3 partes de la Cámara. En nuestro caso, hace 2 años, la votación fue de bastante más allá del 90%, hubo 3 o 4 votos de abstención, me parece que hubo 1 en contra, no sé, pero digamos, se generó unanimidad de fuerzas políticas, digamos, y salió el consenso y ahí termina el proceso. ¿Qué ocurre si no se genera este consenso? Porque no es una cuestión de mayorías, es decir, a la hora de votar puede no transitar porque se necesitan 2/3 partes, no necesariamente alguien va a ganar. Pero no es como en una reforma constitucional, que si no hay las 2/3 partes, pues hasta aquí llegamos. No, pues tienes que nombrar a los ciudadanos que se van a meter allá. Claro. Entonces, la propia Cámara debe hacer una insaculación, y si la Cámara no realiza la insaculación, la realiza la Corte. Es decir, si en la Cámara no hay ningún punto de acuerdo y no se toma una decisión, ni siquiera por sorteo, entonces estas propuestas las retoma la Corte y la Corte sortea. A nivel de los estados ha llegado a ocurrir. En Yucatán tuvimos un sorteo realizado por la Corte, ¿fue la Corte o fue el tribunal en esa ocasión? No, fue la Corte, para la integración de un Consejo Electoral del Estado hace ya más de 20 años. Sí, porque ahora desde el INE Ahora se decide desde el INE, lo cual tiene pros y contras. El mecanismo principal me parece correcto, es decir, se retira esto de la negociación entre las fuerzas políticas locales, en donde en general hay un muy claro dominio de quien gobierne, el gobernador o gobernadora, de forma tal que ese mecanismo nunca es un exceso, como todos los absolutos en política. Muchas veces no garantizó órganos imparciales, en algunas ocasiones sí, o sea, las negociaciones no siempre eran una cosa horrorosa, se llegó a negociaciones interesantes. Pienso otra vez en Yucatán, que es lo que mejor conozco, el primer consejo electoral de lo que ahora es el YEPAC, pues un consejo razonablemente equilibrado, en fin, pero bueno, el problema de este mecanismo centralizado es que es imposible para 11 consejeros a nivel nacional tener un conocimiento preciso del montón de personas que concursan, que los mecanismos de filtración no se han mostrado óptimos. Es decir, el examen de conocimientos, por ejemplo, de repente te filtra a figuras democráticas y académicas muy conocidas, pero que no son peritos en técnica electoral y quedan fuera, y que esto es muy malo, porque es mucho, vamos, a nivel de un órgano directivo estatal, es mucho más conveniente tener a una persona con un conocimiento amplio del proceso democrático, con un compromiso con la equidad y la integridad, que alguien que tiene un conocimiento pericial de particularidades técnicas. Pero bueno, esto es uno de los problemas que hay. Y el otro es que valorar a los contendientes en los 20 minutos de entrevista que tenemos con cada uno de ellos es muy difícil. Yo creo que esto es una de las cosas que se podrían reformar en una reforma pausada, pero una reforma pausada es una reforma que tiene como objeto mejorar un sistema electoral, mejorar sus calidades, mejorar la capacidad de que la sociedad disponga de elecciones íntegras, y ese no es el objeto de la reforma que tenemos en la mesa de hoy. Pues se yo primero un diagnóstico y después por del supuesto, diagnóstico que lo el pones INE a está consulta. muy gordo, que hay duplicidad de funciones. Veamos cuáles. Sí, veamos. ¿Quién tiene las mismas funciones de quién? ¿A quién podemos recordar? Y a los diputados digan que sí, que hay que tirar a la mitad del personal a la calle. Yo les invito a que se soplen un cierre de fiscalización de campañas electorales junto con el personal de fiscalización del INE. O que se pongan a reprogramar pauta cuando se mueven las coaliciones y pactos electorales en los estados.
o que se pongan a valorar los monitoreos de medios. Y después de que se echen un mes en esa chamba, que me vengan a decir que la gente en el INE no trabaja, que hay duplicidad de funciones y que se puede desechar a la mitad del personal. Es decir, no es verdad. ¿Hay buenos salarios? Sí. Ni de lejos los que se pretenden. De mí han dicho que gano 400,000 pesos, 350,000 pesos. No es verdad. Oh, yo que te iba a pedir prestado. A ver, ¿tenemos sueldos elevados? Sí, además aquí lo digo porque cualquiera que pida acceso a la información lo va a obtener. Yo recibo del Instituto Nacional Electoral 153,000 pesos mensuales. Yo creo que 225, una cosa así. Esa debe ser la cifra antes de impuestos. Lo que a mí me llega, que es lo que se contabiliza, por ejemplo, cuando se dice sueldos menores que los del presidente. El presidente recibe 115,000 pesos de sueldo, pero no, la Constitución no dice, no lo dice así, habla de ingresos. Los ingresos del presidente no consisten solamente en su sueldo. Él tiene prestaciones por las que no paga y yo sí. Por ejemplo, por mi departamento. Por ejemplo, por la comida de mi familia. Por ejemplo, por mi ropa. La ropa que no compraré. A ver, René Cervera, ¿tú sabes cada cuándo Uquibe Espadas por propia voluntad se pone una corbata y un traje? Veo que no. Es uniforme de trabajo. Bueno, yo lo tengo que pagar de mi salario. Entonces, si nosotros nos vamos a la ley, vamos a descubrir que el salario de una persona no es nada más su sueldo, sino es su sueldo más las prestaciones. Y en ese sentido, desde luego, yo no gano más que el presidente de la República. Muy bueno, ya sabía. ¿Es malo mi sueldo? No, ni de muy lejos. Pero me parece que es un elevado salario profesional o universitario que no tiene nada que ver con cuando salen a afirmar que estoy ganando 400,000 pesos mensuales. O a lo mejor, ya lo primero que hice fue reclamarle a Edmundo Jacobo. A ver, ya supe que me tienes que pagar 400,000 y solo me pagas 3/8 partes de eso. Entonces ya me explico que no, que el dato era falso. Bueno, algo que me parece importante decir es que cuando se trabaja yo trabajé en el ISM más que en el INE, aunque estuve en prerrogativas del INE, pero eso era pagado por el partido. Te hacen firmar disposición de las 24 horas. No, bueno, esa es otra. A ver, yo no puedo tener ningún otro ingreso por trabajo personal. ¿Qué significó para mí esto? Yo dejé de escribir libros de texto que había venido escribiendo desde 1992. Y lo hacía, hombre, sí me gustaba, pero bueno, llego acá y hay dos factores. Uno, no tengo tiempo. Dos, no voy a poder cobrar. Entonces, bueno, pues se los dejé al que los escribía conmigo, porque los escribíamos 2 personas, antes 3, luego 2 y ahora 1. Yo no puedo recibir ese ingreso que recibí desde 1992. Ese es un impedimento que el presidente de la República no tuvo. El presidente de la República cobra las regalías de sus libros. Por el último libro cobró, y él fue el que lo hizo público, 3,5 millones de pesos, es decir, 3 veces más que su salario. Entonces, esa cuestión que no se discute cuando se dice, es que ustedes cobran más que el presidente, ¿no? No es así. Voy a aprovechar porque qué injusto, porque yo que escribo mejor que el presidente gano muchísimo menos. Y si alguien duda que escribo mejor que el presidente, ahí está en el libro El sentimiento que nos une y en memoria de Olof Palme que las puede adquirir. Vamos a hacer, publicidad. No, me parece muy correcto. Pero vamos, yo no me parece mal que el presidente escriba sus libros y los venda. De hecho, socialmente es importante leer lo que el presidente dice de su propio gobierno. Me parece maravilloso. Bien. Y tampoco me parece que los consejeros debiéramos tener derecho a tener otros ingresos. Porque si tú abres ese candado constitucional, porque a ver, es una de las cosas, no, es que mucha desconfianza en la ley, hay que tener confianza. Bueno, entonces también confía en que si yo cobro otra cosa, eso no significará que esté vendiendo mis servicios como consejero. Pero no, a mí me parece bien esa desconfianza social traducida en una prohibición constitucional de que los consejeros tengan ingresos fuera del instituto. Tú vas a ser consejero, vale, vas a ganar muy bien, no lo que dicen que ganas, pero vas a ganar muy bien. A cambio de eso, tú tienes que aceptar que los próximos 9 años de tu vida los vas a consagrar laboralmente al instituto. También personalmente, pero eso no te lo dicen, ¿eh? Y me parece bien. Es decir, yo quiero, aunque no sea yo, las 11 personas que estén allá, sean personas que no
cuyos intereses económicos no pueden expandirse más allá de su salario, que es un salario relativamente elevado, cuando veo lo que ganan en otras instancias, digo, bueno, y que esas personas no van a hacer más nada en la vida que trabajar para darme elecciones íntegras. Como ciudadano eso me parece muy bien. Y en relación a los sueldos de los funcionarios, yo siempre he dicho que, finalmente en la izquierda éramos laboristas, tú recordarás. Y siempre dijimos que a trabajos iguales deben corresponder salarios iguales. Entonces el argumento de que si un abogado gana muy bien en la iniciativa privada, debe ganar muy mal en el gobierno, porque te está pagando el gobierno, se riñe con el principio constitucional. El trabajo de un profesional vale lo que vale el trabajo del profesional, no quien lo contrata. Se riñe con un principio ético, la equidad social. Sí, pero justo la equidad social. Pero tú no puedes tasar igual. No sé. Piensa en un ministro de la Corte que ya se haya muerto para no meternos en honduras. A fulano de tal, jurisconsulto que llegó a la Corte, no le puedes pagar igual que a Uquibe Espadas, pasante de antropología, dando clases en una preparatoria particular. Hay que buscarlos, ya me están diciendo, aquí tienen que buscar la equidad de tiempo. No, yo en todo caso me sostengo en lo que sosteníamos en la izquierda, se trata de elevar los salarios de todo el mundo, no de bajar los de otros. Porque, y eso también hay que decirlo, la distribución del ingreso nacional entre capital y trabajo ha seguido empeorando constantemente hasta el año pasado. Ahorita hablamos de eso, me gusta. Si hacemos el corte, nos vamos un ratito, pero no nos vamos, nos retiramos un ratito y regresaremos, como dijo MacArthur. Pues sí, estábamos hablando de que, bueno, no solamente es una cuestión matemática, sino hay una ética que debe haber. No Sí, hay. claro que la debe haber. Lo triste es que no la hay. En Latinoamérica, y México no es la excepción por lo tal, de una desigualdad terrible y que se ha ido aumentando en vez de... Es verdad. Algunos países lo que tienen es decirte, pues del Producto Interno Bruto, tal porcentaje debe ser para salarios. Yo creo que en México no tenemos esa idea. No, a ver, ¿no? mira, en México aproximadamente el 27% del Producto Interno Bruto se va al trabajo, es decir, a salarios u otras formas de pago del trabajo, y el
déjame recuerdo, pero no, hasta hace algunos años era el 67% del Producto Interno Bruto a capital y 6% al gobierno. Esto se mide de diferentes maneras. La última cifra que he leído no incluye la parte del gobierno, sino que considera otros factores, y la división entre capital y trabajo no alcanza el 100%. Pero en esta otra división, en 2018 el trabajo recibía poco más del 26% y el capital poco más del 48%. En 2021 esta proporción había disminuido un par de décimas para el trabajo y había aumentado una décima porcentual para el capital. Es decir, la desigualdad en los ingresos es un fenómeno de la economía nacional, no es un asunto de la administración pública. Tú puedes no reducir, tú puedes eliminar todos los salarios de los mandos superiores y esto no te impacta un miligramo en la diferencia fundamental de ingresos entre capital y trabajo. Los salarios elevados del gobierno no son un factor económico. No. Yo lo único que digo es que sí es un factor moral de quien debe poner el ejemplo. Pero honestamente yo no creo que lo inmoral sea que los consejeros ganen 150,000 pesos. Yo creo que lo inmoral es que un hombre que trabaja o una mujer que trabajan 12 horas al día no le paguen el seguro social y reciba 2,500 pesos al mes. Eso es lo que es verdaderamente las tasas moral. de ganancia. Yo bueno, sí. A ver, pero espero que tengamos gente nueva porque siempre hago la misma comparación. No, es que es real. A ver, eso a mí un día me lo dijo un empresario, es un empresario fuera de serie, no voy a decir su nombre para no quemarlo con sus cuates, pero que decía, es que lo que los empresarios en México tenemos que aceptar es que tenemos que reducir nuestra rentabilidad. Sí, te decía yo, en Francia un día me meto a tomar un café y pregunto cuánto en relación al salario mínimo, tazas de café se podía tomar el mesero. En Francia se podían tomar 12 y medio, 12 tazas de café. Con un jornal de medio, de salario mínimo, que entendemos que es más o menos el que gana un mesero. Y en México no alcanzaban a 3 tazas en ese entonces. Sí, exactamente. Esas diferencias, dices, bueno, a ver, en fuertes. Francia la proporción salario-capital es inversa. En Francia el capital se queda con el 30% del Producto Interno Bruto y el salario y el gobierno con el 70%. Sí, pues esas medidas. Y no me vas a decir que en Francia no hay gente extraordinariamente rica que se la pasa bomba. Es decir, aquello del comunismo hemos renunciado hace mucho tiempo, pero una mínima equidad socialdemócrata no me molestaría. Te voy a decir algo que a mí me ha chocado toda mi vida. Un día estaba hablando un tipo, Perry Anderson se llamaba, que es un trotskista muy afamado, y tirándole duro a los socialdemócratas y a los laboristas, y ahí sale René en defensa del proyecto. Y dije, pues yo estuve en Inglaterra, que estaban gobernando los laboristas, y no vi diferencias sociales tan graves como usted menciona. Y el tipo me contestó algo que todavía me duele: viniendo de México no las va a ver usted en otra parte. Pues es que eso es verdad. Me pegó feo eso, sí. No, a ver, digo, date un paseíto por Polanco y luego vete a Iztapalapa, al Agrícola Oriental, y no te digo vete a los municipios pobres de mi estado, porque es que no estás en otro país. Efectivamente, es otro universo, es otra época. O sea, hay gente en este país que vive en niveles de miseria inhumanos. Sí. Y que esas diferencias se tienen que remediar con una diferencia entre la distribución de ingresos, en la que los sueldos de los funcionarios y de cualquier empleado público no pasan por allá, porque recordemos también que en algunos gobiernos estatales y en el gobierno federal, esto no tendría por qué meterme en eso, pero pues ya está, me meto. Algunas de las medidas más recurridas para la austeridad es el despido de personal eventual. Cuando suben gobernadores, presidentes, es muy frecuente el despido de personal eventual. Y no tienen seguro social. Dices, vamos a ahorrar tanto, sí vas a ahorrar tanto, pero ¿cuánta gente mandaste a la calle para tener eso? Y por eso cuando el gobierno puede ahorrar despidiendo personal, sucede. Cuando el gobierno puede ahorrar despidiendo personal, hay un costo social. Claro. Si tú mandas eventuales a la calle,
esos eventuales mañana probablemente no van a conseguir trabajo. Sí, no, y además me pasó a mí mucho de que trabajas en el Congreso y no haces seguro social, que vayas después a tener tu pensión más alta, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas, porque cuando eres tu ayudante en la Cámara de Diputados y demás, tienes mientras tanto un seguro médico, pero no el seguro social ni el ISSSTE y cosas Sí. así. No haces currícula pues de pensión. En fin, son problemas muchos que Bueno, hay que los tratar. empleados formales en la Cámara de Diputados tienen ISSSTE. El problema es que la Cámara de Diputados tiene muchísimo personal eventual también. Cuando me refiero cuando trabajas para el diputado, por ejemplo, que son 3 años. Sí, hay de los dos. Yo tenía una secretaria que formaba parte de la estructura laboral y una que era Pues, en la de asamblea personal nunca, eventual. y estuve también en la Cámara, tampoco me dieron ni ISSSTE ni nada, me dieron un seguro médico. Ok. Sí. Pero ya nos quedan 5 minutos, así que cuéntanos algo, lo que tú quieras Entonces, rematar mira, esta entrevista. esta reforma que está presumiblemente a punto de aprobarse es sin lugar a dudas, sin ninguna discusión sensata, sin argumento razonable en contra, el mayor retroceso en democracia electoral que habrá tenido este país desde que inició el ciclo de las reformas electorales con López Portillo en 1977, al menos. Incluso en los gobiernos del PRI como partido hegemónico hubo avances democráticos como el establecimiento de los diputados de partido, como en su momento la constitución de la Comisión Federal Electoral, donde se le daba asiento a los representantes de los partidos. Esta reforma no tiene como eje lograr un mejor servicio electoral para la sociedad, sino debilitar al Instituto Nacional Electoral, teniendo como primer resultado la fragilización, la precarización de la estructura con la que el instituto recibe el voto de la ciudadanía y garantiza su integridad. Esta reforma electoral es sin duda, marca una ruptura de un informal pacto democrático que se había construido desde el 96 y que se había traducido en avances electorales progresivos, no sin contradicciones, pero con consensos más o menos amplios. Hay reformas con más, reformas con menos consensos, y que en todo caso respondieron a exigencias de las distintas fuerzas contendientes, muchas veces de la oposición que reclamaba inequidades, y de la sociedad misma, sin la cual las grandes reformas como la autonomía del INE no se hubieran logrado. En ese sentido, es una reforma que debe preocuparnos como sociedad y que al Instituto Nacional Electoral no lo mata, pero lo deja herido, lo mutila. Ante eso el INE no tiene otra cosa que hacer que responder con lo que nos queda. Y con los que nos queda, y buscando un amplísimo respaldo social, daremos elecciones íntegras a este país en 2024. Bueno, creo que se tiene que hacer una campaña de imagen nueva para el INE, ¿no? Sin Que duda. la gente entienda en qué consiste el INE. Porque sí se dio mucho como si el INE fuera el juez y no el referí. Sí, exactamente, como si el INE decidiera ganadores. Sí. El INE es el que alza la mano, pero recibe a los jueces, ¿no? Sí, los jueces son los ciudadanos, Sí, nosotros no los hacemos jueces, más nada que jueces, contar votos. Sí. Y si contamos mal, además hay un tribunal que nos corrige. Y no contamos mal, el tribunal no nos corrige resultados electorales. Pues hay que hacer mucha campaña. Te quiero regalar, porque te lo había ofrecido aquí delante de todos, el libro de Olof Palme. Muchísimas Estoy gracias. convencido que te va a lo gustar agradezco. mucho este personaje, seguramente ya lo conoces, pero Sí, siempre cómo no. tener ahí escrito las hazañas, es porque, insisto mucho, es un personaje que con el tiempo crece y crece y Es crece. una edición partidista, no lo había notado. Le hicimos, ya no existe ese partido. Yo sé, pero Sí, el logo sí. inmediatamente. Sí, le hicimos. Los allá. electoreros tenemos un registro vitalicio de todos los partidos que han competido. Fue buscar algo que el subejercicio. Había un subejercicio y les dije, pues no lo tiren. Está muy bien, ¿eh? No, eso está muy bien. Pues, Luis, muchísimas gracias. nos vemos y muchas gracias a todos ustedes. Si estamos en la Orquesta Filosófica, no nos abandonen. Por ahí si sale la cuenta, ¿sí sale a tiempo, Carla? ¿Sí? Para que vean si nos quieren dar alguna ayudadita. Se vale en dólares, aunque se están devaluando.
negros que se están devaluando más, pero nosotros no le ponemos pera a que sean monedas. Y muchas gracias por su aporte. Taba Networks presentó